Regresamos con la hora clave y vamos a conversar sobre este tema del gasolinazo mexicano con una persona experta y además que conoce muy bien este tema. Ya está con nosotros el economista Rafael Quiroz. Rafael, buenas noches, encantada que estés aquí con nosotros. Gracias. Pero lo interesante para comprender esto que llaman el gasolinazo en México, que es este aumento de la gasolina que se produjo y que tiene realmente encendidos a varias zonas del país. ¿Cuál es la raíz de este problema? Bueno, mira, yo creo que la raíz en principio viene dada por la situación dramática, por decirlo de alguna forma, que vive actualmente Pemex, Petróleos Mexicanos. Es la crisis más aguda en términos económicos, financieros y propiamente de la instrumentación y la operatividad de la industria que ha tenido Pemex en 80 años de existencia. Desde 1937, cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria petrolera mexicana. México actualmente, bueno, para el año 2015, o sea, hace 2 años, tuvo una pérdida que sobrepasó los 40,000 millones de dólares. Y se cree que este año que acaba de finalizar, el 2016, esas pérdidas suben o estén llegando cerca a los 50,000 millones de dólares. Ahora, ¿es un tema de manejo de la empresa, un tema de mercado? ¿Qué pasa? Es tema de mercado, por supuesto, de precios petroleros en el caso de los 2 últimos años, pero yo creo que básicamente es un mal manejo, pésimo manejo, pésima gerencia de la industria petrolera. Porque aparte de eso tenemos que sumarle también de que tiene una deuda que sobrepasa los 100,000 millones de dólares. México es uno de los países tradicionales latinoamericanos petroleros. En este momento está en una capacidad de producción de 2,100,000 barriles, pero los precios de los 2 últimos años y medio, o sea, desde mediados del año 14 hasta finales del año pasado, sucumbió mucho las expectativas y los programas de esa gran reapertura o apertura que se dio en la industria petrolera desde hace 3 años. Fueron proyectos que tuvieron que suprimirse, algunos tuvieron que anularse, otros se difirieron, pero el hecho es que no llenó las expectativas de lo que era la gran apertura petrolera para México. Llega, por supuesto, el gobierno actual y da un giro muy drástico en cuanto al incremento del precio de la gasolina. Es bueno decir de que en México siempre el precio del petróleo dicta el precio de la gasolina, a diferencia de Venezuela y de otros países. Es decir, si el precio del petróleo sube, la gasolina sube, pero si el precio del petróleo baja, igualmente la gasolina baja. Hay estados, de los 32 estados que integran a México, hay estados donde entre una ciudad y otra se diferencia el precio de la gasolina, porque eso va vinculado mucho a lo que es la cadena de la formación del precio de la gasolina. Entonces, a estados que son son muy distanciados de las refinerías o de los yacimientos petroleros, salen mucho más costosos. Donde México tiene una red de oleoductos y poliductos que sobrepasan los 17,000 kilómetros. Entonces, a mayor distancia, los costos se diferencian, pues varían. Y dependiendo, por supuesto, también de clase, pero ahí hay 437 empresas internas para abastecer, por supuesto, a toda la población mexicana, que estamos hablando, por supuesto, de 120 millones de habitantes. Ahora, ¿no? Cuando se habló de esta reforma, esta apertura petrolera fue celebrada mundialmente. Así es. Con paso muy importante, se dijo que era un hito importante en la industria petrolera, se cifraron muchas esperanzas en ella. ¿Cuál ha sido el factor que determina que esto se haya paralizado y que además haya entrado en esta especie de crisis? Porque ya sabemos que aparte de lo que ha ocurrido ahora con el aumento de la gasolina, muchas de las empresas que ya se habían establecido en México se habían ido, ¿no? Y ya los signos eran de que la reforma no iba a tener los resultados que se habían previsto, ¿no? Sí, la razón fundamental fue que cuando el gobierno mexicano
abrió lo que podemos llamar aquí en Venezuela la apertura petrolera en el año 2013 y el primer semestre del 2014, estamos hablando cuando el precio promedio en el mercado internacional del petróleo estaba alrededor de los $100. De pronto, en julio del 2014, se caen los precios y baja a $40 a 30 y de por debajo de 30. Total de que todos esos planes, todos esos proyectos que se habían estimado para precios de cotización y precios de mercado o de realización sobre los $100, por supuesto se cayeron. A México llegaron cerca de 47, 48 empresas transnacionales, además de las más importantes del mundo. Las más destacadas, todo lo que eran lo que podemos llamar las ex 7 hermanas o las ex 7 grandes, más todas las que por supuesto se han convertido en grandes también, como la ENI, como la Total, qué sé yo, la Repsol de México. De España. Entonces, fue toda una gama de empresas transnacionales petroleras que iban con gran expectativa de explotar esos yacimientos. También estamos hablando de que México tampoco goza así de grandes cantidades de yacimientos. Sus reservas probadas llegan escasamente a 12,000 millones de barriles. De luego, que es considerable. Y hay que también considerar a pesar de los yacimientos costa afuera, ¿no? Sí, eso es lo que quería decir, que aparecieron otros que México ha sido también, al igual que la mayoría de los países miembros de la OPEP, ha sido un poco apático a estar certificando reservas. Yo estoy seguro que esas 12,000 millones que en este momento registra Pemex es una parte solamente de las reservas realmente probadas que tiene México, ¿no? Este problema del mal manejo de petróleos de México data de cuándo, porque fíjate que en este momento el problema político derivado de esta decisión o de esta medida es que obviamente los sectores que no quieren a Peña Nieto, que no quieren al gobierno, los sectores opositores, lo están en este momento aprovechando bien, o sea, desde el punto de vista del impacto público. Ahora, ayer decía el expresidente Fox que eso era un error un poco de todos ellos, porque hace muchísimo tiempo se ha debido venir planteando un aumento gradual de la gasolina y él se metía en el grupo de los que cometieron el error de no hacerlo. Así es, eso es lo que precisamente iba a explicarte también como segundo punto. El primer punto es el problema interno de la industria petrolera, de su mala gerencia. Y el segundo, para mí, un problema ya medular de tipo social o socioeconómico. Detrás de todo eso hay problemas sociales. México es un país que tiene problemas domésticos internos desde el punto de vista social, económico, desde el punto de vista, bueno, la forma como allí opera y reina, impera la violencia, el narcotráfico, grupos mafiosos, etcétera, etcétera. Fíjate que incluso los costos de algunos estados donde hay mayor violencia, los costos de la gasolina son más altos por la dificultad de poder transportar la gasolina a las estaciones de servicio, debido precisamente... Sí, tiene que ver directamente con el precio de la tiene que pagar por 20, 30 prácticamente cadenas, por así decirlo, para poder llegar a su destino final. Entonces, allí hay un trasfondo social bastante y que yo creo que el gobierno manejó muy torpemente la fuga también de petróleo. ¿Perdón? La fuga de petróleo. Bueno, también sí, mira, México pierde diariamente sobre los 37,000 barriles de crudo que se los roban simplemente por conexiones clandestinas que tiene en las subestaciones de los oleoductos. Entonces, de mafias ya concentradas para que sus unidades móviles no tengan que pasar por las estaciones de servicio donde puede ser fotografiada o detectada. Entonces, las mafias o el amponato allí, el narcotráfico y de todas las bandas delictivas, bueno, simplemente se pegan allí a los oleoductos y extraen. Estamos hablando de robo de gasolina debido a extracciones clandestinas. Venezuela pierde, bueno, para que tengan usted una idea, en la frontera colombo-venezolano, hoy en día, en estos momentos, 1.150 litros
mientras que México está sobre los 37.000, pero es un robo descarado y que México no ha podido controlarlo. Pemex no ha podido controlar eso. Mira, nos queda apenas minuto y medio. ¿Cómo crees tú que va a derivar esto? Aquí tenemos una pregunta de Aníbal Gómez en Twitter, a través de Twitter, que dice: ¿es recomendable o positivo certificar las reservas petroleras? Mira, yo soy contrario a certificar las reservas petroleras. ¿Por qué? Porque las reservas petroleras, al certificarlas, lo que va a hacer es agrandar las reservas probadas que hay en un país o que hay en el mundo petrolero. Y las reservas petroleras, las reservas probadas, es una variable estructural que juega en contra del precio del barril en la medida en que esas reservas sean mayores, en mayores cantidades. A mayores reservas probadas, el precio puja hacia la baja, y a menores reservas probadas el precio puja hacia arriba. Es por eso que la OPEP es enemiga y adversaria de eso. Por eso es que cuando se dice, se anda con la cantaleta que nosotros somos el reservorio más grande de petróleo del mundo, yo allí tengo mi reserva. No solamente porque esas reservas extrapesadas son las más grandes del mundo, pero de petróleo extrapesado. Pero yo estoy seguro que Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait, que no certifican un barril desde 1978 el primero y desde 1981, tienen mucho más petróleo que nosotros, pero se niegan por razones de estrategia, por otras razones de política petrolera de la OPEP, a no certificar reservas probadas. O sea que tienes tu reserva sobre la reserva. Bueno, ya tenemos que terminar. Hay un dato importante antes de terminar, que se suele asimilar lo que está ocurriendo en México con el famoso gasolinazo venezolano. Y son dos cosas distintas. Lo que ocurrió aquí en 1999 fue un aumento discreto de la gasolina que ya se venía aumentando. Y eso tuvo que ver con un clima de desabastecimiento, claro, de conflictividad social distinto a lo que está ocurriendo en México. Claro, pero también acotar que con este aumento México se coloca en el país cuyo costo de gasolina va a ser el más alto de América Latina, porque se va a colocar a 60 centavos cada litro. Y esto puede ser un detonante explosivo para los problemas sociales que ya de por sí acosan a México. Ok, perdón, pero de verdad que ya tenemos que hacer la pausa. Muy interesante además, ¿no? Sí, súper interesante. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Continuando con este tema del gasolinazo en México, que tiene tantas raíces que de alguna manera nos recuerdan tiempos pasados vividos en Venezuela, tenemos un periodista de Querétaro, México, Jaime Septién, que va a hacer una presentación de lo que él cree son las coordenadas de este problema. Bueno, en realidad lo que está sucediendo en México no es de estos días a la fecha, no es una cuestión que tenga que ver con unos cuantos días y con un decreto de aumentar más o menos 20% el precio de las gasolinas, el costo de las gasolinas. Yo diría que esta es la gota que derramó el vaso, que finalmente es un vaso que se venía llenando poco a poco y con bastante constancia, diría yo, de corrupción, de malos manejos de las políticas públicas, de cierta dosis de populismo o de gran dosis de populismo, y por el otro lado pues también de una tremenda desincorporación, digamos, de la vida nacional de lo que era Petróleos Mexicanos y toda la producción petrolera del país. De pronto el petróleo se convirtió en algo intocable y todo lo que tenía que ver alrededor del petróleo pues fue una especie como de asunto intocable de Estado, petróleo igual a Estado y Estado igual a partido en el poder. Estamos viendo esta reacción del gobierno por un lado, que dice, bueno, finalmente vamos a retirar el subsidio porque si no retiramos el subsidio de las gasolinas no cumplimos con los programas sociales, entre comillas, y por el otro, pues la indignación de la gente ante una brutal historia de corrupción en México. El grave problema, las protestas del día de hoy, las protestas de los días pasados, no son nada más por el 20% del alza de las gasolinas, son justamente por el hartazgo de la sociedad, de la corrupción de los partidos políticos, concretamente el partido político que ahora ostenta el poder y que lo ha ostentado durante muchos años en México, que es el Partido Revolucionario Institucional.
Bien, Manuel, esta es la opinión de un periodista mexicano, por cierto, un gran periodista, porque es director de un periódico muy importante allá de noticias. Y yo no sé qué tú piensas, tú podrías agregar algo más a este cuadro. Aquí, por ejemplo, Robert Martínez nos dice a través de nuestro Twitter: triste que no se haya sembrado el petróleo como en su oportunidad lo recomendara Arturo Alpietro y se despilfarró la bonanza. Evidentemente se refiere un poco más a Venezuela, pero es un poco lo que Jaime está diciendo que está pasando en México, ¿no? Pero yo creo que los invitados han señalado el problema de fondo, ¿no? Existe la situación petrolera en el mundo entero, todos sabemos el efecto que tuvo la caída de los precios del petróleo hace año y medio. México venía avanzando en una reforma muy moderna en este sentido, que fue afectada por esta caída de los precios, pero también hay que ver el contexto mexicano, como decía Septién, el periodista, con México está inserto en un cuadro social de gran conflictividad. No solo se trata del tema petrolero, de la economía, sino sabemos los cuadros de violencia que se viven, la situación de los choques entre los carteles de la droga, el tema de los emigrados, de los que se van de México, la situación de la corrupción que llega a niveles que afectan a los más altos niveles del gobierno, y en general hay una gran violencia en Colombia que siempre ha existido, pero que en México, que siempre se ha agravado. Y uno la compara por Colombia porque tiene ciertos parentescos, claro, pero sin duda alguna tiene pues una incidencia, y México vive una situación política muy tensa. Todos sabemos las acusaciones contra el presidente Peña Nieto por corrupciones. Es un cuadro muy complejo, y a ello se añade más que un hecho que tampoco se ha tomado en cuenta, y es la amenaza del gobierno de Trump. Es decir, toda la política de Trump que tiene que ver con México, no solo con el muro, sino las restricciones que tienen que ver con el acuerdo de libre comercio. Sí. Incluso ya el gobierno mexicano está preparando una respuesta para evitar lo que podrían ser los estragos terribles si Trump aplica todas las políticas. Es cierto que no parece probable que las aplique todas, pero en todo caso existe un cuadro de tensión, de incertidumbre entre los mexicanos de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Todo eso hace que exista un clima de crispación, de tensión, donde se inscribe este tema petrolero. Y que viene ahora a meterle gasolina, leña al fuego, como decía. Pero es bueno, como decíamos antes, subrayar que no tiene nada que ver con el caso de la gasolina en Venezuela del año 89, que fue un incidente que no provocó el Caracazo, por lo demás, fue uno de los factores. Pero en el caso de México la situación es mucho más grave, y como decía Quiroz, con mucha pertinencia, sin duda alguna vamos a tener un escenario petrolero bastante complicado a causa de la situación que vive México. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.